Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Magdalena Candiotti, investigadora de CONICET en el Rabiniani, y hoy los invito a recorrer la historia de las mujeres tal como sucedió y se escribe en la Argentina. Para eso hemos invitado a dos especialistas en el tema que hoy nos acompañan y que les doy la bienvenida, y son Débora D'Antonio y Valeria Pita. Ambas son doctoras en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigan en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Son autoras de sendos libros cada una: Débora sobre la prisión en los años 70, Historia, Género y Política, y Valeria, por su parte, ha trabajado sobre la historia social del manicomio de mujeres en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, que ha publicado un libro en Prohistoria al respecto. Entonces, para empezar a recorrer este episodio, quería preguntarles qué es la historia de las mujeres, qué significa escribir y pensar una historia centrada en las mujeres. La historia de las mujeres es una perspectiva histórica que se enfoca o se pregunta por el pasado de las mujeres, ¿sí? Así como existe una tradición de hacer historia en clave económica, u otra en clave social, u otra en clave política, la historia de las mujeres también se pregunta específicamente por las mujeres y relacionalmente por varones y mujeres. No es una historia aparte, que no tenga nada que ver con las otras formas de encarar las preguntas en torno al pasado. Por el contrario, es una historia que está muy informada y muy unida a preguntas que van de la mano con la economía, con la política, con lo social, pero que enfocan, que tratan de iluminar dimensiones de la experiencia del pasado en clave femenina. Y para eso, quienes hacemos historia de las mujeres, vamos al pasado buscando en los rincones, buscando en lugares menos conocidos, porque se ha escrito a lo largo del tiempo menos sobre las mujeres en particular, aunque se ha escrito mucho sobre la experiencia humana de las personas y de personas muy diversas entre sí. ¿Y qué relación habría entre escribir una historia de las mujeres y una historia con perspectiva de género? ¿Hay diferencias? ¿Es similar? A veces, como en todo, en todo el mundo hay diferencias, obvio, ¿sí? Así no es lo mismo la historia económica que una historia económica de tinte marxista. La historia de las mujeres, la historia social de las mujeres, se va a nutrir de las formulaciones conceptuales y teóricas que vinieron de la mano de estudios en clave de género, ¿no? De la teoría de género, pero sin embargo en el hacer no hay digamos, hay una especie de vínculo que uno nutre al otro, ¿no? La historia de las mujeres, que se pregunta sobre todo por la experiencia social de las mujeres en el pasado, se va a nutrir de una serie de desarrollos conceptuales que emanaron del campo de las ciencias sociales en clave de género. Y eso nos permite principalmente ir con nuestras preguntas al pasado, por ejemplo, desprovistas de algunas construcciones que equivalen a la naturaleza con la cultura, que equivalen al género con el sexo. Acá sabemos que en el campo de la historiografía nada tiene que ver con la biología. No hay nada que es una entidad natural entre las personas, de mujeres, tanto mujeres, varones o otras orientaciones o identidades sexuales. Son procesos sociales, subjetivos, colectivos e históricos los que vamos a indagar
Y justamente la teoría de género nos permite comprender la naturaleza política y la naturaleza histórica de la construcción social de los géneros y de los sexos. Gracias. Y hace 20 años también se había publicado una historia de las mujeres, de la cual ustedes participaron, en el caso de Valeria también como compiladora, y querían marcar piensan que había alguna diferencia, un contrapunto entre esas miradas y estas construidas 20 años después. Pienso que, digamos, una distinción que se podría marcar entre aquel proyecto que ya recogía, digamos, un trabajo fecundo de un campo de estudios que tenía por lo menos una década de desarrollo, bueno, ahora ya tenemos 2 o 3 más, ¿no? Es que, como nos enseña la historia en todos los terrenos, ¿no? Que las preguntas son las nuevas preguntas son las que nos llevan a revisar el pasado y a mostrar, ¿no? Ese pasado en movimiento, ese pasado que está permanentemente abierto. Y digamos, dentro de lo que es la historia de las mujeres, hubo corrimientos, como planteaba Vale, movimientos, ¿no? Que tuvieron que ver con las formas de poner unos énfasis en las periodizaciones en primera instancia. Hoy tenemos una historia de las mujeres que abarca y que late al tiempo, ¿no? Incluso del presente. Por eso esa idea de 4 tomos un poco se nos fue. Inicialmente, cuando empezamos a balbucear este proyecto, habíamos pensado en tomos un poco más acotados, 1 o 2 tomos, pero después mirar y pasar al rastrillo por todo lo construido nos permitió ver digamos, esa profundidad, ¿no? Tomos que nos interpelan, la historia interpela en este momento muy cercanamente al tiempo social, con las preguntas, ¿no? Que tienen las mujeres jóvenes. Por eso también nuestra pretensión de convocar a las autoras y autores de estos tomos a escribir en lenguajes amables para poder llevar esa historiografía que, digamos, precisa sus preguntas, refina sus preguntas, pero que también queremos recuperar esa hermosa y vieja tradición de la historia. A los argentinos y a las argentinas la historia siempre los ha conmovido, siempre ha tenido un lugar en la mesa, ¿no? de debate cotidiano, y sin embargo, a la vez convive la representación de la cosa vetusta de la historia, ¿no? De que es difícil de ser comunicada, de que de golpe es difícil, es un lenguaje experto para algunos, para quienes miran más la línea académica, la línea de los artículos, etcétera, es como una historia conspicua, ¿no? Difícil, bueno. Y después lo que podría ser ese puente, ¿no? Entre comunicar, y ese fue el desafío, uno de los desafíos de esta obra, que es comunicar esos hallazgos que podríamos llamar esas interpretaciones nuevas que puede ofrecer la historia de las mujeres a un público más amplio que tan solo el académico, es el que también esa es otra distinción de estos 4 tomos. Buenísimo. Y en relación a eso, ¿cómo cuéntenle al público que todavía no tiene en sus manos la obra, cómo es la organización de estos 4 tomos, cómo los pensaron? Bueno, digamos, una cuestión en la que tuvimos como particular cuidado, podríamos decir, ¿no? Es tratar o quisimos armar, ¿no? Una postal compleja, ¿no? De todo lo que pueden ser, digamos, experiencias sociales muy determinadas en regiones, en determinados periodos de tiempo. Es decir, es una historia que que tiene 3 siglos, ¿no? Que empieza, digamos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y llega hasta el presente, pero no pretende ser una historia total, ¿no? Bueno, hoy un poco ya sabemos que la posibilidad de escribir historias totales digamos, no nos queda cómodo, ¿no? No nos queda cómodo, por eso la idea de caleidoscopio y de dar lugar a las experiencias concretas, historiográficas, pero también históricas, ¿no? De esas mujeres comunes del pasado, nos llevó a convocar a colegas de todos los lugares del país con los que tenemos relaciones profesionales, afectivas, académicas, etcétera, y en donde podemos encontrar un registro, ¿no? De una historia de las mujeres. Entonces, una de las tramas de este armado tiene que ver con esas particularidades, con poder reponer
particularidades concretas, geográficas, territoriales, y hay un movimiento, ¿no? También en esas temporalidades. Vos cuando puedan tener acceso a la obra van a ver que los periodos que abordan las autoras muchas veces son acotados incluso, ¿no? A veces hablamos de periodos cortos, al menos cortos en el sentido, ¿no? de la historia brodeliana, la historia de los 500 años. A veces son periodos de 10 años, de 20 años. A veces son trabajos que hablan de una coyuntura muy específica, ¿no? Y ahí hay algo para distinguir, ¿no? Que es que esta historia de las mujeres también repone otras lógicas para periodizar, porque las mujeres tuvieron modos de integrarse al pasado conflictivo, ¿no? Entonces muchas veces no ingresan a la historiografía clásica o canónica con lo que podríamos llamar las periodizaciones más tradicionales de la política, ¿no? Siempre la política ha sido como una capa, ¿no? Que informa, si se quiere, los periodos de manera o institucional o a través de los hechos y de las gestas heroicas. Bueno, los artículos promueven otros modos de entender esos ingresos de las mujeres, también en términos de la temporalidad y de la geografía. Y pensaba que también es interesante contarle al público que, como vos decías, son tomos donde encontramos a mujeres desde los tiempos coloniales hasta la actualidad más reciente. Y también encontramos, como bien explicabas, en distintas provincias. Tenemos trabajos sobre Buenos Aires ciudad y sobre Buenos Aires provincia en distintas latitudes, sobre, no sé, Ushuaia, sobre Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Córdoba, y eso me parece que contribuye a esta heterogeneidad. Y también creo que tiene como este valor de que son textos accesibles que creo que van a servir para enseñar, para desde desde la secundaria hasta la universidad, etcétera. Y me preguntaba cuáles les parecían que eran los principales aportes de esta historia de las mujeres para repensar esas grandes narrativas históricas, si quieren pensarlo a partir de un ejemplo, ya sea a partir de sus propias contribuciones en esta obra o de otras, permitir ver, como mencionabas recién, Débora, cómo esa narrativa supuestamente trazada solo desde acontecimientos políticos puede ser revisada desde la cotidianeidad y desde otros espacios que son recorridos en el libro. Sí, la pregunta es muy interesante porque vuelve, digamos, a poner en cuestión que no hay nada más abierto que el pasado, ¿no? Entonces, cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando fuimos haciendo este armado que fue muy complejo y que hay que también poner en valor estos 3 años, ¿no? de diálogos, de intercambios, de revisiones, donde una de las principales características que queríamos que se destaque y que redundan en nuevas interpretaciones sobre el pasado es traer a un primer plano, ¿no? Una diversidad de indicios, de huellas, de voces, de mujeres, digamos, pero no solo para registrar digamos, sus huellas tan solo, sino para erosionar, al menos volver más problemáticas algunas de las interpretaciones. Entonces, digamos, vos decías antes, Maga, hay experiencias, digamos, hay problemas que van desde el norte al sur, digamos, que trabajan con tramas urbanas y con escenarios y paisajes rurales, no fijos, sino como el escenario es móvil, como los sujetos, como estas mujeres, como diversas mujeres muy distintas entre sí se movieron en diferentes escenarios y ese movimiento cambió el escenario, ¿sí? Desplazando las miradas que se dieron, digamos, no, en torno a la historia política es un gran eje que vertebra sobre todo tanto la historia del siglo XIX como la historia del largo siglo XX, en el cual, bueno,
digamos, desde la violencia institucional, digamos, los ensayos republicanos, las formas de la organización de la política, son temas que develan a la agenda y que aquí tienen otras escuchas, otras posibilidades para pensar los grandes problemas que nos conmueven a quienes hacemos historia. Por el otro lado, esa fuerte impronta de retomar una historia social, digamos, sofisticada en los modos de trabajar con las evidencias y simultáneamente con una apuesta a una narrativa, ¿no?, que permita abrir las preguntas. Y ahí hay algo que, digamos, hemos intentado que el hilo conductor de estos 4 volúmenes lo tomen justamente, se tome en valor también el trabajo sobre las diferentes escalas, ¿no? Digamos, experiencias, problemas que van desde, digamos, el tema de la guerra y cómo cambia, digamos, nuestras miradas sobre la formación de esos ejércitos, la sobrevivencia, digamos, los avances, digamos, cuántos trabajos muchas veces no centralizados, no focalizados, cambian el mapa de los mundos del trabajo, cuántas actividades, tramas y redes permiten revisar las maneras en que se comprendieron procesos tan complejos como el de la emancipación, digamos, de la esclavitud, como las raíces y la reactualización de los racismos, como los modos de ocupar y de habitar en la ciudad también tienen huellas que se pueden distinguir en clave de género, y ahí están los diferentes articulados de estos capítulos. Buenísimo. Vos hacías referencia, Vale, a la política, ¿no? Y me parece que hay algunos capítulos que en especial abordan esa participación política. ¿Quieren, aunque sea, mencionar brevemente cómo se hila esa participación en lo que se piensa en sentido estricto la esfera política, ¿no? Que sabemos que la historiografía la ha ido repensando y politizando nuevos espacios, pero también hay algunos trabajos que abordan lo que más tradicionalmente se entiende como participación política, ¿no? Y ahí hay unos trabajos muy interesantes que abordan esa participación política. Bueno, la política en la obra es un eje importante y se expande en el sentido, digamos, de los espacios, ¿no? Aparecen espacios nuevos más insospechados para hacer política y eso lleva a, digamos, ese cambio de enfoque justamente llega a repensar las dinámicas más generales que hay entre lo público y lo privado. Muchas veces incluso dentro de la tradición feminista, dentro de la historiografía más clásica de género y de historia de las mujeres, lo privado ha quedado como algo un poco devaluado, lo que tiene que ver con el escenario de lo doméstico, el escenario de lo íntimo, ¿no? Frente a lo público, ¿no? Acá hay algunos artículos que revisan esa idea, ¿no? Y lo ponderan diferente, es decir, se invierte en esa jerarquía, ¿no? Desde ese escenario de lo privado o desde algunos lugares más clásicos, ¿no? Como podría decirse un aula, una maestra haciendo política, una maestra que desde el aula, ¿no? Empieza a generar unas relaciones en los pueblos, en las comunidades, ¿no? Que le permiten pensarse en la política de ese territorio y finalmente hacer política en un sentido más clásico. Este es el caso, por ejemplo, del trabajo de María José Villorú, ¿no? De La Pampa. Pero también está el caso de un artículo, digamos, muy, digamos, fresco en su mirada, que es el artículo de Carolina Barri, ¿no? Que habla sobre el peronismo, que habla sobre las espías, las mujeres que estuvieron, digamos, trabajando, entre comillas, para Perón y cómo armaron unas tramas que estuvieron en las iglesias disputando sentidos con los curas
antiperonistas, ¿no? Que desde los púlpitos llamaban a tirar abajo a Perón o a seguir, digamos, ¿cómo se llama? Disputando sentidos con el tirano que ya no estaba, el tirano prófugo que ya no estaba. Y aparecen ahí modos de hacer política por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, también está el artículo de María Elena Barral, que también presenta las mujeres, digamos, en lo que sería la campaña bonaerense, también en las iglesias, y también esas feligresas que tienen, que de alguna manera pueden ser incluso maltratadas por las instituciones eclesiásticas, por propios lugares de subordinación, logran construir relaciones muy particulares con ciertos párrocos o ciertos curas que les permiten construir una historia de colaboración, ¿no? Con la Iglesia Católica de la zona, por ejemplo. Y eso las lleva, digamos, a profundizar en ciertos ordenamientos políticos, otra vez locales, o a presentar determinadas resistencias y armar nuevos sentidos en esas vidas comunitarias o en esas vidas familiares. Acá estoy pensando un poco hacia atrás, pero también más, bueno, no sé, mi trabajo, por ejemplo, es un trabajo que, digamos, trata de entender cómo, por ejemplo, unas mujeres prisioneras políticas, ya estamos hablando de la década del 70, del siglo XX, a través de su propia agencia, de su propia subjetividad, cómo pusieron de alguna forma en riesgo el sistema de seguridad y llevaron a un replanteo de los dispositivos represivos, de cómo hasta ese momento había sido manejado, por ejemplo, el delito político femenino, ¿no? Cómo a partir de un hecho concreto, que son fugas, una serie de fugas, pusieron en riesgo el sistema de seguridad. Eso es un hecho que me parece que es interesante y que de golpe no ha sido mirado más que... Siempre lo que tiene que ver con lo penitenciario es un poco apesadumbrado, ¿no? Es como que todo lo que se ve de lo penitenciario es... y esto es una cosa un poco más festiva también, ¿no? Porque, bueno, es una fuga, es una situación, digamos, como trae novedades la fuga. Eso no va a redundar en una mejor vida de las mujeres en el futuro para las que estén en la prisión política, pero sin embargo va a producir un movimiento, ¿no? Hasta ese momento los espacios de detención para el delito femenino estaban manejados por las monjas, en parte porque el delito femenino se consideraba menor o despreciable respecto de otros tipos de delitos, y eso, bueno, va a llevar a que el Estado ponga atención, haya unas alertas que hasta ese momento no había, ¿no? Y son las presas políticas, esas presas políticas concretas de la década del 70, que son muy aguerridas, ¿no? Y que también la historiografía de izquierda, que es algo interesante para detallar, tampoco le ha dado el beneficio de inventario. Quiero decir, han sido siempre mujeres que fueron ayudadas desde afuera. Y acá hay una incidencia muy fuerte que se origina, un movimiento que se origina desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo también que se rescata en el artículo. Digo, por poner otro ejemplo, es un tomo que no está en ciernes, que es el tomo 4, que está en proceso en este momento, digamos que se está armando, está el índice, por supuesto, pero quiero decir, no lo tenemos con nosotras. Hay un trabajo interesante que es el de Karin Gramático, que está pensando las colaboraciones que tuvo el feminismo para darle una potencia a unos pilotes de esta democracia en construcción, de esta democracia en ciernes que se empezó a tramar hace 40 años atrás, ¿no? Y uno imagina unos actores, imagina los actores del movimiento de derechos humanos, los conocemos, es previsible, imagina a los actores incluso de la clase trabajadora como sectores que dieron, ¿no?, una potencia a esta nueva democracia. Pero menos, ¿no?, se ha colocado el rol de las feministas en esa construcción, en esa trama, en donde también tuvieron una incidencia parlamentaria, es decir, llevar la política desde las calles hacia el Parlamento, como un ejercicio inverso, si se quiere, ¿no? Es decir, no tanto el hacer leyes, que también tenemos algunos capítulos que lo trabajan, como el caso de Adriana Balobra,
la idea de hacer leyes, ¿no? Las mujeres también hicieron leyes, y no solo leyes para mujeres, sino pensaron política en la década del 60, en otros gobiernos insospechados. Tenemos siempre a las diputadas peronistas, a las senadoras peronistas, y tenemos menos a las diputadas o a las senadoras de las experiencias de la intransigencia radical. Bueno, ahí aparecen unas nuevas mujeres haciendo política en el Parlamento, y otras que en la década del 80 llevan desde las prerrogativas o las demandas del feminismo, las llevan al Parlamento, que empieza a tener un movimiento en los años 80. Estos son algunos de los ejemplos que me vinieron a la cabeza. No quiero olvidarme de nadie porque son un montón, y me estoy olvidando de un montón, eso ya lo sé. Sí, buenísimo. Y esta cuestión de los otros espacios, pensaba que también vemos como una multiplicidad de espacios laborales de las mujeres, ¿no? Esto de distintos tipos de trabajos que son llevados adelante por mujeres, y qué impacto tiene en la construcción de esa feminidad, en la construcción de los lugares sociales y de las expectativas que se desarrollan en torno a las mujeres. No sé si, Vale, ¿querés contarnos algo sobre esto? Sí, hay, a lo largo de los 4 tomos, las historias del trabajo tienen una centralidad capital, porque las mujeres han trabajado, y han trabajado mucho, más allá que no se ha reconocido como tal, ¿no? Digamos, hay ahí una disputa de sentidos también, que estas historias tratan de reponer. En primer lugar, digamos, una multiplicidad de escenarios y de relaciones laborales que en distintos momentos del pasado y en distintos lugares tuvieron lugar, ¿no? Digamos, volver a poner en valor el trabajo de las costureras, los trabajos del servir, ¿no? Digamos que muchas veces se los ha considerado por estar fuera del mundo asalariado, digamos, como no trabajos, el trabajo de la sobrevivencia, de las diferentes formas de escarbar, digamos, la sobrevivencia cotidiana, los trabajos administrativos, pero no solo para registrarlos, sino también para poder pensar históricamente las propias definiciones de trabajo, y cómo, digamos, en distintos momentos, esas incursiones modificaron, digamos, las formas también en que se pensaba el trabajo, o al menos las disputaron, ¿no? Uno de los capítulos, por ejemplo, se mete de lleno en un mundo del trabajo que es el mundo de los ferroviarios a comienzos del siglo XIX. Y no va a visibilizar a mujeres ferroviarias, pero va a romper esa lógica que muy pocas veces discutida de que el trabajador ferroviario o en trabajos muy de punta, muy importantes, en su momento eran solo trabajos de los varones, cuando trabajaban todos los miembros de la familia, ¿no? Algo que también se pone a discutir en el trabajo de Florencia Gutiérrez sobre los ingenios en Tucumán unas décadas después. El trabajo de Florencia Duba, digamos, que se hace una pregunta que me parece que permite estallar el tema, historizarlo, ¿no? El tema de cómo se construye la solidaridad entre los trabajadores, y es a partir de las demandas y las presencias y las participaciones y las redes que articulan miembros de las familias frente a situaciones, por ejemplo, como la de los accidentes que sufren quienes habían sido los empleados de los ferrocarriles, o quienes estén empleados posteriormente como mano de obra en los ingenios azucareros, cómo el trabajo fue visto también, digamos, como el trabajo de Graciela Queirolo, que nos permite volver a las secretarias, no solamente para pensar sus peculiares incursiones en el mercado de trabajo, sino también para pensar las cuestiones de cómo la formación, la instrucción, la capacitación habilitan caminos singulares a unas mujeres con expectativas situadas, ¿no? Que pueden ser la de mantenerse a lo largo del tiempo en un trabajo, o cómo va a ser trabajar en una temporada y asociar el trabajo también a la posibilidad de cambiar de estatus
legal como es casarse, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo trabajo, formas, digamos, de organizar las propias expectativas que exceden a lo laboral, hacen que las historias sobre trabajo sean mucho más ricas y muchas más abiertas? Y hay algo que a nosotras nos parecía muy significativo y era también hacerle las preguntas a la historia del trabajo, pero en conexión con otras preguntas que hacemos las historiadoras. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Rebecca Pait e Inés Pérez permiten pensar que las historiografías del consumo, que las cuestiones del consumo y del trabajo no están disociadas, que van de las manos y que muchas veces amas de casa tuvieron que enfrentar dilemas muy complejos y que el consumir no era solamente un placer, sino que también era un trabajo y, y que el trabajo de las... que el trabajo de las mucamas, del llamado mucamas, todo ese mundo del servir, digamos, en la década del 40 y del 50 se complejiza muchísimo más y cambia, y que las intervenciones digamos, de las mismas trabajadoras permite considerar algunas dimensiones que ponen, por ejemplo, la experiencia peronista, en lugares insospechados, vínculos entre la política y el mundo del trabajo que abren, bueno, a revisar algunas de las formas en que hemos asociado el trabajo, la lucha por los salarios, el proceso de sindicalización, etcétera, etcétera. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Y pensando en capítulos como precisamente el de Pérez y Rebecca Pike, me preguntaba cómo pensaban que el libro recorre los cruces entre lo que podríamos llamar género y clase y género y raza, ¿no? Porque tenemos distintas experiencias de mujeres interviniendo en una diversidad de espacios, construyendo mundos, digamos, pero de modo diferenciado, ¿no? Pienso en el capítulo de Mónica Zurmuch, tenemos mujeres que escriben, que relatan sus experiencias, que recorren el mundo, y por el otro lado tenemos mujeres racializadas, pobres, esclavizadas o saliendo de la esclavitud, o teniendo posibilidades laborales diferentes en función de, nuevamente, sus características de clase y la manera en las que son racializadas. Entonces, les preguntaba si nos podían contar un poco cómo en el libro esas intersecciones se perciben, se escriben, se vislumbran. Por un lado, algo que queríamos, que las autoras, obviamente, los especialistas propusieron, era retomar estos dilemas en torno a la clase, en torno a lo que se llama raza o racialización, etnia, diferentes situaciones, digamos, hasta las de generación, problematizándolas, digamos, el espíritu es que se distingan en la descripción situada de cada caso, en la experiencia que van a, digamos, que van a tratar. Estuvimos muy preocupadas para poder compartir con un amplio público, digamos, las posibilidades de reflexionar, digamos, de estar más despiertos frente a la lectura, más despiertas,
para poder hacer una pregunta donde antes no la había. Entonces, mantener, digamos, como, o generar abiertamente la pregunta, también en lugares que han pasado, digamos, que no se los ha preguntado. Entonces, las historias del trabajo cruzan fuertemente y forman una narrativa en términos de clase, digamos, y es lo que muchas veces no perdemos de vista en términos generales. Pero cuando la cruzamos, como en el caso de Inés Pérez con la pregunta por el consumo, o cuando la cruzamos con temas como el delito, como en el caso del trabajo de Omar Hacha, cuando la cruzamos con el tema de la pobreza, ¿no? Digamos, como es el caso de mi trabajo que aborda la pregunta sobre qué pasaba cuando con el salario no alcanzaba para la sobrevivencia, y aparece el mundo de las deudas, de las formas de endeudamiento popular, y donde ahí las mujeres, digamos, construyeron, digamos, en ciertos contornos, en los márgenes, una economía política, diría yo, que movía de a centavitos la dinámica de la ciudad de Buenos Aires a finales, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, tener en cuenta cómo el tema de la raza no es algo fijo, porque en una lectura canónica aparece como fijo y como tal, aparece y desaparece, como es a partir de la experiencia social de las protagonistas de estas historias que encarna, se mueve, se resignifica. Entonces pudimos contar con el trabajo de Gea Lehrer y las otras autoras que abordan en el capítulo, un maravilloso capítulo del tomo 3, y vinculan historias del trabajo con un proceso, digamos, de construcción de los suburbios en términos racializados, que permite pensar, digamos, de otro modo, digamos, la historiografía urbana, ¿no? Digamos, en un periodo de muchos movimientos y que, bueno, de mucha también construcción dicotómica entre la vida en la ciudad, la vida urbana y los bordes. Eso por un lado. Respecto de lo de Mónica Schmur, que plantea otro costado, podríamos decir, ¿no? Que es, digamos, el lugar de privilegio que otorga ser una mujer blanca de clase alta a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, y cómo digamos, la posibilidad de indexar, si se quiere, ¿no? Una mirada, digamos, amplia y cruzada sobre lo que se ve en un territorio donde están planteados los debates políticos sobre el exterminio indígena, por ejemplo, y de los cuales esas mujeres escriben, ¿no? Sobre esto. Y Mónica trae una idea que es interesante, que tiene que ver con lo metodológico, pero que me parece que también permite explicar otras cuestiones, que es la idea de archivo hospitalario. Ella dice, bueno, digamos, desde esta conceptualización se puede pensar que hay un más allá de algo que no se había visto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cambio enorme de perspectiva poder tener estos ejes de escritura y digamos, este desborde a partir de las posibilidades del viaje y de la narrativa del viaje, y como ella lo llama, la narrativa del yo, ¿no? Lo que nos lleva un poco también a las discusiones sobre, bueno, los archivos, ¿no? Cómo se trabaja, es una vieja discusión entre nosotras, las que venimos haciendo estas historias. Muchas veces inicialmente trabajábamos mucho desde las ausencias, ¿no? Desde, bueno, no están las mujeres en los archivos, o están atravesadas por cuestiones que son mujeres entonces es difícil acceder a esas historias porque muchas veces no hay un reconocimiento directo. Bueno, acá hay una distinción, ¿no? Que se plantea, ¿no? Que es la posibilidad de, a partir de esos registros, ¿no? Recuperar esas historias, recuperar esa historia también política, ¿no? Porque es la mirada es una otra mirada, si se quiere, sobre cómo era nuestro país en el siglo XIX, si era desértico, no era desértico, todas las discusiones que hoy tienen los antropólogos o los historiadores que trabajan con una mirada antropológica
sobre los genocidios, sobre los indígenas. Ese es un aporte muy interesante. Me parece súper importante. Así como hay mujeres y problemas de sectores capaz más acomodados y que dejaron más huellas, también hay muchos trabajos reconstruidos de forma artesanal sobre mujeres con menos huellas, ¿no? Y también para contarle al público, ¿no? Por ejemplo, está el trabajo de Andrea Torricelli, que también propone analizar otro tipo de fuentes para llegar a eso, que es, por ejemplo, las fotografías y colecciones de fotografías. Creo que una parte de los trabajos analizan las intervenciones, digamos así, o las transformaciones culturales en las que participan las mujeres a través, como mencionabas recién, de la literatura, pero también, por ejemplo, de la creación de archivos familiares y de la gestión del yo, ya no de la literatura del yo, ¿no? Sino de la construcción de cómo va a ser la imagen y las trayectorias que pueden construir estas mujeres para sí. Sí, el trabajo de Torrichella es interesante también porque hay una apuesta a mirar cómo desde un lugar muy íntimo las cámaras que en los años 50 y en los años 60 empezaron a tener una mayor gravitación en las casas, ¿no? Empezaron a estar, que también eso es algo que es una materialidad que empieza a impactar en las relaciones, en lo privado, en la intimidad. Bueno, y hay mujeres que empiezan digamos, a construir esos acervos a partir de álbumes familiares, donde hay registros de sus propias vidas, registros de nacimiento de sus hijos, registros de los eventos familiares. Y un poco la hipótesis de Andrea allí es que esa posibilidad de agenciarse tanto sea con tener una cámara fotográfica o en su caso puntualmente con esto de hacer un acervo de cuidado, de imágenes, de alguna forma propone una lectura sobre un nuevo agenciamiento femenino de esas vivencias compartidas de una determinada periodo histórico, ¿no? Y el trabajo con las fotografías, que es, digamos, en algunos otros artículos aparece como una constante, como el caso de Isabela Cose. Isabela reconstruye digamos, escenas fundamentales, si se quiere, más desconocidas de lo que fue la experiencia del tucumanazo a comienzos de los años 70, donde además de registrar a las mujeres en lugares insospechados, digamos, no solo lo previsible, las movilizaciones, ¿no? Digamos, de lo que fue esa época de fuerte movilización y fuerte organización popular en las calles, sino lugares de fuerte representación, ¿no? En las universidades, de conexión con otros sectores, con los vecinos, con los obreros, donde ellas tuvieron también unos lugares digamos, por fuera de borda, podríamos decir, ¿no? De lo que estaba previsto. Y el dispositivo fotográfico, en este caso, a partir de una reconstrucción puntual que ya hace con unas fotografías de un autor tucumano, le permite armar esa traza. Hay algo que es una característica de esta obra colectiva que involucra a más de 60 autoras o especialistas de distintas academias, de distintas universidades y regiones, con distintas formaciones y que también son de distintas generaciones, ¿no? Es que digamos, nos hemos prendido, nos hemos aunado en un proyecto no solamente que construye nuevas narrativas sobre las mujeres, sino que al retomar y al hacer un puente con la otra historia de las mujeres en Argentina, apostó también a construir un guión visual. ¿Sí? Es una obra ilustrada que cada capítulo tiene una gran cantidad de imágenes, que permiten no ilustrar, ¿no? Ya el sentido no era ilustrar, digamos, ¿no? Que la imagen contase por sí misma, sino que estuviera conformada por epígrafes densos, que permitan, digamos, mostrar, profundizar a dimensiones que en los textos no se habían podido hacer, pero también traer
a cada uno de los temas algunas cuestiones que hacían a dimensiones culturales, a dimensiones estéticas, a otras experiencias colectivas, ¿no? Entonces van a encontrar quienes accedan a los trabajos, poesías, dibujos, letras de músicas, historietas, ¿sí? Que están, digamos, intervenidas, explicadas, situadas para dar aún un poco más de relieve a los problemas que cada uno de los trabajos aborda. Pensaba esto un poquito, lo que plantea Vale, que hace que realmente sea muy lindo de mirar a la vieja usanza, ¿no? Como los viejos libros de historia que tenían, digamos, fotografías que invitaban a los lectores a zambullirse en esas narrativas, en esos relatos. También, ¿no? Creemos y de esa forma convocamos a los autores a que piensen sus propias imágenes y a que nos traigan esas imágenes para poder, digamos, conmensurar esos pasados, ¿no? O sea, ponerlos en relación con el presente y de alguna forma hacer el ejercicio de evitar los anacronismos, ¿no? O ponerlo lo más posible a distancia. Es el saber que hay cosas que tienen mucha historia, ¿sí? Son muy largas a lo largo del tiempo, pero que sin embargo, ¿no? Tienen movimiento, es decir, no es lo mismo, no sé, digamos, algunas de las opresiones, por ejemplo, ¿no? Que es un tópico muy fuerte, ¿no? No son las mismas opresiones, van cambiando, ¿no? Históricamente esas opresiones que conocemos van cambiando y se las puede registrar. Lo visual es una instancia de ese registro, ¿no? No es el único, ¿no? Pero es una instancia de ese registro pensar cómo las categorías con las que muchas veces trabajamos son profundamente históricas. Lo hablábamos con el trabajo, lo hablábamos con la política, y lo visual también nos permite traer a cuento, es conmensurar, si se quiere, esas diferencias y poner debidamente en contexto aquello que es pretérito, ¿no? Buenísimo, sí, la verdad que las imágenes contribuyen un montón y es muy, muy lindo. Quería preguntarles una cosa más general, que me parece que hay un espíritu que recorre el libro y no es el del comunismo, sino que es el de explicar y contar esta participación, esta construcción de la vida cotidiana y de los grandes procesos por parte de las mujeres, pero un poco prescindiendo de una categoría que está en boga y que se ha usado mucho, que es la idea de patriarcado, ¿no? Como el patriarcado informando todas las experiencias. Quería preguntarles qué rol le dan, qué utilidad creen que tiene o no esta categoría para explicar o para pensar la historia de las mujeres. Bueno, la categoría de patriarcado también tiene una larga historia porque fue una de las primeras, digamos, que se consolidaron para explicar una serie de procesos muy, muy complejos y darle un lugar, una explicación al tema de la opresión de las mujeres a lo largo del tiempo. Como ejercicio, digamos, contemporáneo para pensar el pasado, lejano y cercano, nosotras consideramos que no ayuda a profundizar, digamos. En todo caso, lo que hay que explicar sin el concepto, pero con los insights que permiten las diferentes conceptualizaciones sobre el patriarcado o lo que sea, es describir esas situaciones, ¿no? Porque el concepto mismo taponaría, digamos, funciona más como un tapón que como un disparador a la profundización, porque es autoevidente, se explica, hay sentidos comunes muy arraigados sobre los significados, digamos, y lo que nos puede servir como lema de una pancarta digamos, en el espacio público, en la calle, en la plaza, nos sirve, no es útil, no permite una lectura sofisticada sobre esas relaciones que involucraron jerarquías,
formas autoritarias, subordinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la categoría tiene que ser estallada, digamos, ha tenido que ser estallada para ganar en historicidad, para ganar en profundidad analítica. Algo parecido sucedió, y hemos sido muy cuidadosas con eso, con la idea de invisibilización, ¿no? Es decir, es otro tipo, digamos, son categorías que tienen mucha potencia en la política, pero que se desmirrian en el análisis histórico. Porque si vos hablás de una invisibilización que tiene un pequeño hilo, ¿no? Que viene desde siempre, ese hilo que viene desde siempre pierde la potencia de lo específico. En todo caso, invitamos permanentemente a las autoras a poder distinguir qué implicaba una invisibilización en determinado momento, porque, digamos, una de las cuestiones que hemos visto en la vista gruesa de esta obra es que muchas veces los márgenes, es decir, estar en los márgenes, ese colocarse en los márgenes, primero permite otra mirada. Justamente, ¿no? Nos ha pasado a nosotras mismas, en nuestras propias biografías, en la construcción de nuestras propias carreras académicas, en oportunidades, ¿no? Que estar en ciertos márgenes también te habilita, es una manera de repensarte, ¿no? Entonces digo, bueno, si pensamos en clave de invisibilización en determinados momentos y no podemos en tal caso ver cuáles son los conflictos que dinamizaron pedidos de derechos o, no sé, escenarios múltiples que podamos describir, hemos intentado solicitar que eso se sitúe, ¿no? Que se cuente en sus propias coordenadas específicas, ¿no? Eso fue un desafío de esta obra en general. Muy, muy interesante. Y me preguntaba dos cuestiones. Por un lado, como qué sentido piensan que tiene o qué constituye la historia de las mujeres. Vemos actores también y actoras muy diversos. También en el último tomo hay historias de lesbianas, de travestis, de distintas diversidades sexuales, y me preguntaba cómo pensaba en la categoría de mujer, y también me preguntaba cómo interactúa esta obra o cómo piensan que interactúa o puede interactuar esta obra con los movimientos feministas, con las reivindicaciones de derecho. También hay trabajo sobre el trabajo de reivindicación de derecho al aborto. Entonces, son como dos preguntas en una. ¿Qué reflexión les merece esto? En primer lugar, es una muy buena pregunta porque invita a volver a reflexionar sobre lo lejos que estamos de la biología como forma de pensar, digamos, esto que se llama sexo y que se ha construido de un modo binario y de un modo, digamos, en el cual la cultura no tiene nada que ver. Bueno, acá coincidimos y consensuamos que cuando hablamos de mujer nunca hablamos de la dimensión biológica, que además hasta hoy en día ya sabemos que se puede deconstruir y también desarmar. Digamos, nos referimos, digamos, a modos situados de pensar, digamos, a las personas, digamos, con diferentes formas, vínculos, autopercepciones y percepciones colectivas. Entonces, por eso el tomo 4 necesariamente acompañando los tiempos del pasado reciente, debía incorporar en su índice capítulos que hicieran la pregunta por la construcción del sujeto histórico lesbiana, ¿no? O también incorporar a las travestis. Así como, digamos, en otros, digamos, hubo que abordar, digamos, el tema de las mujeres indígenas o de los pueblos originarios, digamos, y cuestiones de mujeres afro o las llamadas afroargentinas. Y por el otro lado, digamos, sí es muy lindo creer que esta historia meditada, esta historia que abre
preguntas, puede colaborar en tener miradas mucho más complejas hacia el pasado, quienes formamos parte del movimiento feminista o de los colectivos feministas o de las colectivas feministas, que se pueda servir para debatir en un sindicato, en un grupo, que pueda traer, digamos, a la mesa de las formaciones, el tema de otras miradas que sean menos dicotómicas, sean más refinadas, digamos, no solamente en clave de la opresión, sino en clave de la agencia histórica de las mujeres, esto que decía Débora hace un ratito, ¿no? De cómo revisar, ¿no? Algunas trayectorias que fueron más en los contornos que en la centralidad, pero que sin embargo desde los contornos expusieron al menos, digamos, maneras muy interesantes de pensar las propias expectativas y los propios sueños de emancipación de otras mujeres en el pasado. Y ahí también ganar para las propias formación, pero para esta nueva agenda que tenemos, de las feministas, nueva agenda de problemas y nueva agenda de demandas por derechos, bueno, incorporar al pasado, no como una cuestión mecánica, sino porque ayuda para ganar el pensamiento crítico, ayuda también el reconocer que muchas de las cuestiones que planteamos hoy, digamos, tienen otras experiencias en el pasado, tuvieron otros ecos, digamos, y nuestras demandas no son tan originales, sino que, digamos, tienen detrás largas y complejas historias. ¿Sí? Creo que eso da un background importante. Y por el otro lado hay algo que me parece justamente en el arco de pensar el tema de la disputa y las luchas por derechos, ¿no? Porque mismo el tomo 4 que está preguntándose, que digamos en sus diferentes capítulos por las dimensiones, digamos, históricas de la lucha por derechos y bueno, el mismo derecho, digamos, la interrupción del embarazo que se conquistó hace un par de años, sigue estando en una arena de disputa que pone en evidencia cuán históricos y son los derechos y cuánto necesitan para consolidarse de las acciones colectivas, de las presencias, ¿no? Porque bueno, digamos, la sanción de un marco legal de un día para el otro no cambia el estado de las cuestiones, ¿no? Es la movilización, es el estudio, etcétera, etcétera, de los propios grupos feministas que, digamos, monitorean, acompañan y siguen presionando, que hacen que, bueno, ¿no? Que esta disputa, digamos, que sigue marcándose hoy en el presente como un campo de disputas, ¿no? Digamos, y ahí creo que este trabajo colectivo aporta fuerza y aporta para material de discusión. Las personas que escribieron, por ejemplo, sobre lesbianas o sobre travestis, han tenido alertas, ¿no? Respecto de las exclusiones originarias, ¿no? Que estas comunidades han tenido en los relatos también más clásicos, ¿no? Porque no forman parte de esos relatos clásicos, entonces se integran ahora de un modo conflictivo y bueno, intentando no, digamos, reponer las precariedades que ya existían en esos acervos inexistentes. Entonces digo, hay también ejercicios de recuperación, por ejemplo, de entrevistas, exhumar experiencias, ¿no? Que no conoceríamos de otro modo si no se hubiese intentado para esta obra recuperar, ¿no? Es el caso de Canela Gabriela, que arma una historia con mujeres lesbianas que actuaron en los años 80, que estuvieron en los años 80, y su perfil, el perfil del trabajo, tiene mucho más que ver con lo festivo, que con y cómo desde lo festivo se fueron, ¿no?
digamos, tramando nuevos derechos y pensándose en ese escenario de la política. Y en el caso de Joaquín Insausti y Soledad Cutuli, que trabajan sobre travestismo, sobre la experiencia de las travestis, fuertemente en los años 80 y 90, con unos antecedentes también de mucho, digamos, de mucha dureza, ¿no? Si se quiere, en el marco de los enfrentamientos con las policías, bueno, que va a terminar en la historia del nuevo Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires en la década del 90, el trabajo. Pero también ahí hay otro gesto de reponer, por ejemplo, imágenes, memorias, cartas, fotografías del archivo de la memoria trans, que es algo, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Tiene unos años, pero bueno, que también está a disposición en este sentido, ¿no? Y bueno, lleva, y con esto quiero cerrar, que muchas veces hemos estado acostumbrados a tener una mirada de que vamos de peor a mejor, ¿no? Como, bueno, como que hay una progresión, una idea, bueno, estamos mejor, tenemos mayores derechos, tenemos mejor mundo del trabajo, mejor limpios escenarios parlamentarios, limpios derechos. Y lo que Valeria decía, digamos, y la historia más contemporánea, más cerquita en el tiempo nos muestra o nos deja una postal muy viva, es que también los derechos se pueden perder, ¿no? Entonces que la historia también muestra que no es que siempre estamos mejor y que entonces vamos desde el siglo XVIII hasta el presente ganando derechos solamente, sino justamente vemos mojones de idas y venidas y de muchos esfuerzos de esas mujeres que, como decía Vale, trabajaron siempre, hicieron política siempre, intervinieron en la cultura, etcétera, pero que estuvieron en ese ida y vuelta. Bueno, creo que nos ha quedado un panorama bastante rico de algunos nudos problemáticos y de algunas de las múltiples historias que contiene esta nueva historia de las mujeres en la Argentina. Nuestra audiencia queda invitada a buscar el libro y a leerlo. Creo que van a encontrar múltiples historias sobre los procesos de construcción del lugar de las mujeres, los proyectos de subjetivación femenina, donde ciertos modelos se ponen en circulación y también se co-construyen y también se reforman y también se desafían. Y creo que sobre todo encontramos a mujeres construyendo una vida para sí y para sus seres queridos en forma cotidiana, muchas veces con el peso de la reproducción cotidiana sobre sus hombros, pero no exclusivamente en el espacio privado, en el hogar, no solamente desempeñando algunas tareas que fueron tradicionalmente labores feminizadas como el magisterio, como las oficinas, sino que las encontramos atravesando múltiples espacios y fronteras, participando en esferas culturales, religiosas, políticas, sociales, laborales, deportivas, haciendo la ley, escribiendo la ley y violando la ley, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena acercarse a estas múltiples historias que, como dijimos al principio, recorren distintos escenarios, no solo se quedan con lugares predominantes como Buenos Aires, sino que recorren múltiples provincias y van, como dijimos, desde los tiempos coloniales hasta tan reciente como los más actuales movimientos no sé, desde las socorristas en red o jugadoras de fútbol en el seleccionado hasta reivindicaciones actuales de mujeres mapuches o no. Entonces, creo que va a ser interesante acercarse a la obra. Les agradezco a las dos por su tiempo y a nuestros oyentes y nuestras oyentes les invitamos a seguir en contacto y acercarse la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar. Y si les importa y si les interesa la historia de las mujeres, también pueden chusmear episodios previos como de la historia de las emociones, que salió hace unas semanas, varios episodios que recorren historias de mujeres en Historiar. Hasta la semana próxima.